Si te estás preparando para el ENARM o si estás pensando en iniciar tu preparación, hoy vas a ver algo que la mayoría de los cursos no te muestra, y es cómo se piensa un caso clínico paso a paso, desde la pregunta más sencilla hasta la más difícil. No voy a darte un tip rápido, vamos a resolver un caso completo juntos. Llevamos 8 generaciones en Esculapius entrenando médicos con esta metodología. Y una de las cosas que más nos dicen nuestros alumnos es que nuestros simulacros se sienten como el ENARM real, porque no diseñamos preguntas para que memorices, las diseñamos para que pienses. Hoy te voy a mostrar exactamente qué significa eso. Vamos a tomar un solo caso clínico, un recién nacido prematuro con dificultad respiratoria, y vamos a resolver 5 preguntas sobre ese mismo caso. Cada pregunta sube de nivel, y lo que vas a ver es que la diferencia entre contestar bien a la primera y contestar bien la quinta no es saber más, es saber pensar diferente y abordar bien los casos. Porque eso es exactamente lo que hace el ENARM. No te pregunta cuánto sabes, te pregunta cómo usas lo que sabes. Y si tú no estás entrenado en esa habilidad, estás dejando puntos en la mesa, puntos que alguien más sí va a tomar. Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho así de directo. La mayoría de los médicos que se preparan para el ENARM pueden contestar correctamente las preguntas de nivel básico. Son preguntas donde el caso te da los datos, tú reconoces algún patrón en ese caso clínico y seleccionas el diagnóstico. Es reconocimiento, es memoria, y ahí casi todos llegan a la respuesta correcta. El problema empieza cuando el ENARM sube de nivel, cuando ya no te pregunta qué es, sino por qué es. Cuando te pide que identifiques qué factor contribuyó. Cuando te pone a elegir entre 2 estudios que podrían servir, pero solo uno es el correcto para ese caso en específico. Cuando te pide que tomes una decisión terapéutica y justifiques por qué es esa y no otra. Ahí es donde la mayoría empieza a fallar. No porque no sepa medicina, sino porque nunca entrenaron a pensar en esos niveles. Vamos al caso. Te lo voy a presentar como lo verías en un simulacro o en el ENARM real. Quiero que lo leas conmigo, que trates de ir pensando tus respuestas y después vemos juntos cómo se piensa cada pregunta. No te preocupes si no aciertas todas, de eso se trata. Recién nacido masculino, producto de madre de 26 años, primigesta, con control prenatal adecuado, embarazo de 32 semanas por fecha de última menstruación, sin antecedentes de rotura prematura de membranas ni infecciones perinatales. Se realizó cesárea de urgencia por preeclampsia con criterios de severidad. No se administraron esteroides prenatales. Al minuto de vida presentó aleteo nasal, quejido expiratorio, cianosis y taquipnea de 70 respiraciones por minuto. La exploración física muestra tiraje intercostal moderado, quejido audible, Silverman-Anderson de 4 puntos. Se coloca CPAP nasal en sala de partos. Se toma una radiografía de tórax portátil. Se requiere FiO2 de 45% para mantener la saturación de oxígeno entre 88 y 90%. ¿Ya lo leíste? Bien. Fíjate en algo. Este caso te da muchos datos. Edad gestacional, antecedentes maternos, una complicación obstétrica, lo que no se hizo antes del nacimiento, signos clínicos, una escala de valoración y un dato sobre el oxígeno que necesita el paciente. La radiografía se tomó, pero no te dice qué fue lo que mostró. Todo eso es intencional. Cada dato está ahí por una razón en específico. Algunos para orientarte, otros para distraerte y otros para que los necesites más adelante sin darte cuenta. Pregunta número 1. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que originó esta condición en el recién nacido? Inciso A, parto por cesárea. Inciso B, prematuridad. Inciso C, sexo masculino. Inciso D, ausencia de esteroides prenatales. La respuesta correcta es inciso B, prematuridad. La inmadurez pulmonar en menores de 34 semanas es la causa más frecuente de SDR, producción insuficiente de surfactante. ¿Por qué no son las otras opciones? Inciso A, cesárea. Contribuye, pero no es el factor principal. Ten en cuenta identificar la causa estructural primaria, no solo los desencadenantes. Inciso C.
sexo masculino. Es un factor agravante estadístico, pero no el determinante. Siempre prioriza causas fisiopatológicas por encima de causas estadísticas de riesgo. Inciso D. Ausencia de esteroides. Empeora el pronóstico, pero la causa sigue siendo la inmadurez pulmonar. No confundas factores preventivos con etiología directa. Esta pregunta te pide identificar la causa principal. Parece sencilla, pero fíjate en las trampas. Las 4 opciones son factores que aparecen en el caso. La cesárea está ahí. El sexo masculino está ahí. La falta de esteroides está ahí. El ENARM te da opciones que son verdaderas, pero no todas son la respuesta. Pregunta número 2. ¿Cuál es el patrón radiográfico más característico del síndrome de distrés respiratorio? Inciso A. Hiperinflación pulmonar con atrapamiento aéreo. Inciso B. Infiltrado alveolar parcheado en lóbulos inferiores. Inciso C. Patrón retículo granular difuso con broncograma aéreo. Inciso D. Derrame pleural bilateral. Respuesta correcta. Inciso C. Patrón retículo granular difuso con broncograma aéreo. Es el hallazgo clásico del síndrome de distrés respiratorio, producto de atelectasias generalizadas y colapso alveolar por déficit de surfactante. ¿Por qué no son las otras? Inciso A. Hiperinflación con atrapamiento aéreo. Es típico de aspiración meconial o enfisema. Inciso B. Infiltrado parcheado en lóbulos inferiores. Es más común en neumonía neonatal. Distingue entre causas infecciosas y estructurales. Atento ahí. Inciso D. Derrame pleural bilateral. No hay evidencia clínica ni radiológica de derrame en este caso. Evita sobreinterpretar hallazgos que no están presentes. Eso es algo muy común. Fíjate en algo importante. El caso te dijo que se tomó una radiografía, pero no te dijo lo que se mostró. El ENARM hace esto a propósito. Te da un diagnóstico clínico y después te pregunta, ¿y cómo se ve la imagen? Si estudiaste SDR solamente como un dato o datos claves, prematuro con dificultad respiratoria y ya, y nunca integraste el patrón radiológico, esta pregunta la vas a tener mal. La diferencia entre saber el nombre de la enfermedad y entender cómo se presenta es exactamente lo que separa el nivel básico de una pregunta de nivel intermedio. Y fíjate que el caso no te regaló la respuesta, te la hizo pensar, analizar. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes medidas prenatales habría reducido la gravedad de este cuadro? Inciso A. Administración de antibióticos profilácticos a la madre. Inciso B. Administración de corticosteroides prenatales. Inciso C. Tocólisis con sulfato de magnesio. Inciso D. Amniocentesis para evaluar la madurez pulmonar. Respuesta correcta B. Administración de corticosteroides prenatales. Los esteroides aceleran la maduración pulmonar fetal y aumentan la producción de surfactante. Son el estándar de cuidado en amenaza de parto prematuro entre las 24 y 34 semanas. El caso te dijo explícitamente que no se administraron. Ahora vamos a analizar por qué las otras opciones no son correctas. Inciso A. Antibióticos profilácticos. Están indicados en ruptura prematura de membranas o profilaxis contra el estreptococo del grupo B, pero no para prevenir síndrome de distrés respiratorio. Tienes que diferenciar intervenciones infecciosas de intervenciones de maduración pulmonar. Inciso C. Tocólisis con sulfato de magnesio. La tocólisis busca retrasar el parto para ganar tiempo, pero no madura el pulmón por sí misma. Además, el sulfato de magnesio en este contexto tiene una indicación principal como neuroprotector fetal, no como tocolítico de primera línea. No confundas ganar tiempo con tratar la causa. Inciso D. Amniocentesis. Evalúa la madurez, pero no la mejora. Es diagnóstica, no terapéutica. No confundas un estudio con una intervención. Saber que el pulmón está inmaduro no va a hacer que se madure por sí mismo. Ahora el ENARM te pide algo diferente. Ya no es qué tiene, ni cómo se ve. Es qué se pudo haber hecho para que esto fuera menos grave. Y aquí está la trampa más frecuente. La mayoría de los médicos leen un caso buscando el diagnóstico. Identifican el problema, buscan la respuesta y siguen adelante.
Pero el ENARM no solo te pregunta qué tiene el paciente, te pregunta qué se hizo, qué no se hizo y qué consecuencias tiene cada una de esas decisiones. En el ENARM, los datos que parecen contexto muchas veces son la respuesta a una pregunta que todavía no has leído. Hasta aquí, un médico que estudió bien sus temas puede contestar las 3 preguntas con buena memoria, con buenos resúmenes, con un buen banco de preguntas, seguro llegas hasta aquí. Pero ahora vienen las 2 preguntas que separan. Son preguntas donde ya no alcanzas a ver la enfermedad ni el manejo de primera línea. Necesitas tomar decisiones de escalamiento. ¿Qué haces cuando el tratamiento inicial no es suficiente? ¿Y cuándo exactamente das el siguiente paso? Y esto es lo que quiero que entiendas. En un examen competitivo donde más de la mitad se queda sin plaza, las preguntas 1, 2 y 3 las contestan la mayoría. Las preguntas 4 y 5 son donde se define quién se va a ir posicionando con una calificación más arriba. Son los puntos que marcan la diferencia entre alcanzar una plaza o no. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico más adecuado tras CPAP y una FiO2 por arriba del 40%? Inciso A. Iniciar ventilación con presión positiva intermitente sin intubación. Inciso B. Aplicación de surfactante exógeno vía intubación. Inciso C. Continuar con CPAP y aumentar la FiO2 al 60%. Inciso D. Colocación inmediata de ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Respuesta correcta B. Aplicación de surfactante exógeno vía intubación. Está indicado si la FiO2 está por arriba del 40% o si el paciente tiene un Silverman de más de 3 puntos como terapia de rescate dentro de las primeras 2 horas de vida. Ahora vamos a analizar por qué las otras opciones no eran correctas. Inciso A. Ventilación sin intubación. No permite administrar surfactante, que es lo que este paciente necesita en este momento. Tienes que reconocer el umbral para un escalamiento terapéutico. No todo se resuelve con ventilación no invasiva. Inciso C. Subir la FiO2 sin surfactante. Aumentar el oxígeno sin tratar la causa empeora el pronóstico y retrasa el tratamiento eficaz. Evita manejar solo con oxígeno si hay una indicación clara de surfactante. Inciso D. Ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Se reserva para casos refractarios o con fuga de aire. No utilices ventilación avanzada como primera opción de escalamiento. ¿Ves lo que acaba de pasar? El caso te dio un dato clave. FiO2 de 45% para mantener la saturación. Ese número no es decoración, es el umbral que activa la decisión. Si tú no conoces el criterio de FiO2 de más de 40% para indicar surfactante, esa pregunta se convierte en una moneda al aire entre 4 opciones que suenan honestamente razonables. Y aquí está la trampa más peligrosa. La opción número C. Seguir con CPAP y subir el oxígeno. Suena conservadora, suena prudente, pero es exactamente la decisión que empeora al paciente. A veces, en medicina, la decisión correcta no es la más cautelosa, es la más oportuna. Y el ENARM evalúa eso. Si sabes cuándo dejar de esperar y actuar. Esto ya no es memoria. Esto es análisis clínico bajo presión. Y es exactamente lo que separa una preparación con sistema de una preparación que solo te da contenido. Pregunta número 5. ¿Cuál es el criterio para aplicar una segunda dosis de surfactante en este paciente? Inciso A. Persistencia de Silverman-Anderson por arriba de 3 puntos tras 12 horas. Inciso B. Necesidad de FiO2 por arriba del 50% o PIP mayor de 18 centímetros de agua. Inciso C. Presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio en gasometría capilar. Inciso D. Saturación de oxígeno menor de 88% con FiO2 de 40%. La respuesta correcta es inciso B. Necesidad de FiO2 por arriba del 50% o PIP mayor de 18 centímetros de agua. Este es el criterio clínico establecido para repetir la dosis según la respuesta parcial al tratamiento. Ahora analicemos por qué las otras opciones no son correctas. Inciso A.
Silverman de más de 3 tras 12 horas. El Silverman es útil para valorar severidad inicial, pero no define la indicación de segunda dosis. Ubica los umbrales terapéuticos oficiales, no extrapoles escalas de valoración a decisiones de retratamiento. Inciso C. Presión parcial de oxígeno menor de 60% en una gasometría capilar. Un valor aislado de presión parcial de oxígeno no es indicación suficiente para repetir dosis. Combina variables clínicas y mecánicas. No te apoyes en un solo número. Inciso D. Saturación de oxígeno menor de 88% con FiO2 de 40%. Una saturación baja con FiO2 relativamente baja puede indicar otras causas, por ejemplo, apnea del prematuro. Correlaciona la saturación con los requerimientos ventilatorios y la presión, no con un dato aislado. Esta es la pregunta más difícil del caso y la más parecida a lo que te vas a encontrar en el examen real. Fíjate en lo que te está pidiendo. Ya diagnosticaste, ya conoces la imagen, ya decidiste el manejo inicial, ya escalaste a surfactante. Ahora el paciente no mejoró lo suficiente. ¿Qué haces? El ENARM te pone en la situación más incómoda posible para un médico. Ya hiciste lo correcto y no alcanzó. Ahora, ¿qué sigue? Para contestar esto, necesitas conocer umbrales específicos. No más o menos, sino números exactos que definen la decisión. FiO2 mayor de 50%, PIP mayor de 18%. No son datos que se memorizan la noche antes del examen. Esta pregunta no mide cuánto sabes, mide cuántas veces has pensado un caso hasta el final. No solo hasta el diagnóstico, sino hasta la segunda decisión terapéutica, cuando la primera no bastó. Eso es evaluar. Es el nivel más alto de la taxonomía de Bloom. Y es el nivel que define si alcanzas plaza o te quedas fuera. Acabamos de resolver un solo caso con 5 preguntas. Mismo paciente, misma información, pero 5 niveles diferentes de pensamiento. La pregunta número 1 te pedía identificar el factor de riesgo principal. La 2, conocer cómo se ve la enfermedad en una radiografía, sin que el caso te lo regalara o te pusiera la imagen. La 3, conectar con un dato que parecía contexto con una intervención preventiva que habría cambiado el curso clínico. Y la 4, escalar el tratamiento cuando la primera línea no es suficiente. La 5, definir cuándo dar una segunda dosis con criterios específicos. Fíjate en la progresión. Pasamos de identificar a comprender, a aplicar conocimiento preventivo y a tomar decisiones de escalamiento, a reevaluar con umbrales precisos, y eso es exactamente lo que hace el ENARM. Te lleva por una escalera de complejidad dentro del mismo caso. No es que las preguntas difíciles sean de temas diferentes, son del mismo tema, pero pensando a otro nivel. Y aquí está lo que quiero que te lleves. La mayoría de los médicos preparan su ENARM para contestar preguntas de nivel 1 y 2. Estudian temas, memorizan datos, repasan resúmenes y eso, cuando los repasan, y con eso contestan bien, como te decía, las preguntas básicas. Pero el ENARM no decide quién se queda con la plaza en las preguntas básicas. Las decide en las preguntas de nivel 3, 4 y 5. Ahí es donde se separan los que alcanzan plaza de los que no. Y para contestar esas preguntas no necesitas más información. Necesitas un tipo diferente de entrenamiento. Necesitas haber practicado el análisis de casos completos hasta el final, no solo hasta el diagnóstico. Y necesitas haber recibido retroalimentación sobre por qué tu elección era correcta o incorrecta para ese paciente en específico. Eso no se entrena leyendo más, se entrena resolviendo casos clínicos, así, con estructura, con niveles progresivos, con alguien que te muestre no solo la respuesta correcta, sino el proceso de pensamiento que lleva a ella. Lo que acabas de ver es exactamente lo que hacemos en Esculapius, no como ejercicio aislado, sino como sistema completo. En el ENARM Lab
que es nuestra segunda fase de nuestro curso intensivo, cada semana resolvemos casos clínicos estructurados exactamente así. Identificamos qué pregunta realmente el reactivo, separamos datos clave de distractores y trabajamos cada nivel cognitivo de forma intencional. Nuestros alumnos no solo practican preguntas, practican cómo pensar y analizar los casos clínicos y las preguntas más difíciles. Y en el seminario de casos clínicos, que se puede tomar incluso si estás en otro curso, hacemos esto de forma intensiva durante un mes. Clases diarias con un taller especializado con el Dr. Samuel Gutiérrez Barreto y entrenamiento de alta velocidad para consolidar patrones y mejorar la precisión diagnóstica bajo presión. Es la fase final antes del examen y todo con los mejores especialistas del país. Por eso nuestros alumnos dicen que nuestros simulacros se sienten como el ENAM real, porque no diseñamos preguntas para que memorices, las diseñamos bajo la misma taxonomía de Bloom que usa el ENAM, con los mismos niveles que acabas de ver. 9 de cada 10 alumnos que se apegan a nuestra metodología pasan el ENAM. Y una parte importante de ese resultado viene de entrenar exactamente esto, no solo saber medicina, sino saber pensar bajo presión, con los datos que te dan en el tiempo que tienes. Lo que vimos hoy es un caso. En la preparación real necesitas hacer esto con cientos de casos en todas las especialidades, subiendo de nivel de forma progresiva. Y necesitas a alguien que te diga todo esto como lo hicimos hoy. ¿En qué nivel estás y qué te falta para llegar al siguiente escalón? Si quieres saber cómo funciona nuestro curso completo e intensivo o el seminario de casos clínicos, toda la información la encuentras en la descripción de este video. Si quieres hablar directamente con alguien del equipo, el enlace también lo encuentras ahí abajo. Estaremos muy contentos de poderte ayudar. Y si este video te sirvió, si sentiste que aprendiste algo sobre cómo piensa el ENARM, compártelo por favor. Compártelo con alguien que está en la misma preparación, en la misma situación que tú. Este tipo de contenido es el que cambia la forma en que estudias, no solo lo que estudias. La memorización te da respuestas. El razonamiento clínico te hace ganar la plaza que tanto quieres. Nos vemos en el siguiente video.